En Ecuador, unos 1.500 militares ingresaron este martes a la penitenciaría de Guayaquil para retomar el control del centro tras ser escenario de una nueva masacre carcelaria que dejó 18 muertos y 11 heridos. La intervención se dio en el marco de un estado de excepción declarado este martes en todo el sistema penitenciario. La medida regirá durante 60 días. Esto se suma al estado de excepción aprobado en la víspera por el presidente Guillermo Lasso en 2 provincias del país, así como un toque de queda luego de que el alcalde de la ciudad costera de Manta, Agustín Intriago, fuera asesinado este domingo en un ataque armado. A menos de un mes de las elecciones, el crimen organizado irrumpe de lleno en la campaña electoral en Ecuador. El presidente del país, Guillermo Lasso, decretó el estado de excepción por 60 días con efecto inmediato, así como un toque de queda en las provincias de Los Ríos y Manabí. No vamos a permitir por ningún motivo que los grupos delincuenciales organizados generen inseguridad, violencia y preocupación desde las cárceles o fuera de ellas. La medida llega tras el asesinato del alcalde de Manta, una ciudad portuaria de más de 200.000 habitantes. Agustín Intriago fue emboscado por criminales que lo acribillaron mientras recorría una obra. Intriago había sido reelecto en febrero con un 61% de aprobación. Agustín era un alcalde humano, amoroso, dedicado a su pueblo. Y se nos acaban de llevar lo más hermoso que estaba aquí, porque estaba luchando por Manta, por el Ecuador. Desde temprana hora estoy aquí porque me siento orgulloso de aquí este Manta y de ser una persona que él fue, que quiso ser lo mejor por esta ciudad. La campaña electoral recién inició y varios analistas en seguridad coinciden en que la violencia puede aumentar con los días. Muchos en Manta tienen miedo de que la espiral no remita. La delincuencia lo ganó la fuerza. Lo ganó la fuerza. Aquí estamos atrapados y no vale que llegue, que se ponga esto como está, porque no, ya tenemos hasta miedo para salir. Ya no podemos andar ni un vehículo porque ahí mismo si buscan a alguien hay una bala perdida y usted muere inocentemente. Eso es lo que está pasando. Ecuador se enfrenta a la crisis de inseguridad y violencia más grave de su historia, que estalló en 2021 en las principales prisiones del país y que las autoridades han atribuido a la disputa entre grupos del crimen organizado que operan dentro y fuera de los centros penitenciarios. Lasso calificó la violencia criminal de asunto de Estado y todos los analistas coinciden en que marcará esta campaña electoral. El periodista Ramiro Carrillo se encuentra en Quito para brindarnos más detalles de la crítica situación en Ecuador. Ramiro, ¿qué tal? Muy buenas tardes para vos. Aquí ya comenzamos a perder la cuenta de los estados de excepción que ha decretado el presidente Lasso. ¿Es una solución efectiva para los problemas de seguridad o se limitan a dar la sensación de que el gobierno está interviniendo? Un cordial saludo. Sí, son inefectivos porque ya llevamos un buen periodo de tiempo y muchos muertos, estos 18 últimos en la penitenciaría del Litoral, y el asesinato a una autoridad local, pues nos pintan para los ecuatorianos una situación de inseguridad grave, muy grave y preocupante, ante lo que se ve que los estados de excepción no solucionan absolutamente nada, ya que hay bastante inoperancia. Hemos visto estas imágenes, estas fotografías en la penitenciaría del Litoral y en otras, al estilo de El Salvador, de los maras, con los cuerpos casi desnudos de las personas privadas de libertad. Y ese es un camino que en absoluto quieren los ecuatorianos. Los estados de excepción que se han tomado ya desde hace 3 años, tanto en las cárceles como en provincias, se suman no solo a los centros penitenciarios, sino también a lo que acontece en algunas ciudades. En las últimas horas, la ciudad de Esmeraldas fue presa de autos incendiados, un bus de transporte público y asimismo disparos y balacera en el recinto carcelario de esa ciudad. En la ciudad de Guayaquil, adicional a los datos que se han proporcionado, se decomisaron armas de grueso calibre, lanzagranadas,
cantidad de municiones para estas armas, lo cual significa que ni en los exteriores o en los sitios cercanos, peor al interior de las cárceles, los estados de excepción han servido para muy poco. Ahora, aparte de esos estados de excepción, sabemos que la situación de las cárceles en Ecuador ha sido objeto de críticas y denuncias desde hace varios años. ¿Ya ha habido algún avance en la gestión de los centros penitenciarios? Muy poco, salvo que planes, salvo que cambio de autoridades que no han llegado a dar una solución definitiva a este asunto. Y como decía al principio, esta grave situación de mucha intranquilidad para los ecuatorianos se incrementa porque estamos en un pleno periodo electoral, unas elecciones anticipadas en las que 13,5 millones de ecuatorianos concurriremos a votar entre 8 candidatos a la presidencia de la República el próximo 20 de agosto. Y se espera, ojalá que no sea así, que la violencia política también ponga su cuota en esta violencia e inseguridad generalizada que se vive acá en el Ecuador. Momentos críticos en la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador. El reporte de Ramiro Carrillo desde Quito. Ramiro, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta pronto. Sí.